buenas tardes, nos encontramos en el Museo Nacional de Culturas Populares con el chef Mauricio Ávila Cerratos. Él es egresado del Colegio Superior de Gastronomía, además se dedica al estudio, registro, rescate y conservación de las culturas tradicionales en México, en especial la rama de gastronomía. Colabora junto con el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y ha escrito varios artículos y dado conferencias para la Sociedad Mexicana de Cactología. Hace unos meses, el chef sacó su recetario tradicional del Distrito Federal. Y bueno, me di a la tarea de hacer esta entrevista para relacionar su recetario conforme a un problema social contemporáneo que se ha dado muy fuerte, que es la alimentación. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Buenas tardes, Mauricio. Bueno, cuéntanos un poco más de tu recetario tradicional, por favor. ¿Por qué te llevó a escribir este recetario? Bueno, realmente es un recetario acerca de la comida tradicional del Distrito Federal. Es un tema que casi no se conoce, se ha ido perdiendo con el tiempo todo lo que es la gastronomía tradicional del Distrito Federal, y este trabajo precisamente surge por esa carencia de conocimiento en cuanto a los productos y las comidas tradicionales del DF. Entonces yo me di a la tarea precisamente de ir buscando los platillos, sobre todo a base de investigaciones en los pueblos tradicionales del Distrito Federal, y de ahí fue que salió este material precisamente. Ok, bueno, vemos en tu recetario que está dividido por, bueno, uno dice por segmentos, por bebidas, por alimentos del agua, alimentos, o sea, del monte. ¿Cómo es que decidiste dividirlos por este segmento? Bueno, primero lo que hice fue empezar a entrevistar gente en los pueblos y fueron saliendo todas las recetas tradicionales. Y una vez ya que tuve el grueso de las recetas, fui analizando el tipo de recetas que eran, y entonces de ahí salió esta división. En primer lugar son bebidas, que bueno, son para toda la región, y en segundo lugar lo divido en dos áreas principales, que es comidas del monte, yo le pongo así, y en segundo lugar comida de los lagos. Y es que son dos regiones que hay principales aquí en el ¿cómo se llama? El Distrito Federal, y varían precisamente los alimentos de una región a otra. La región de los montes son todas las zonas altas de las montañas principalmente, y también la parte, o sea, de tierra firme, vamos a decirlo así, y todo lo que son los lagos son todos los pueblos que estaban a las orillas del gran lago que estaba aquí en el Distrito Federal, que era una tercera parte, ocupaba una tercera parte precisamente de la entidad. Y aparte, en la parte interior había diferentes islotes. Entonces toda la comida de esta zona se basaba en alimentos precisamente lacustres, que provenían precisamente ¿cómo se llama?, de esta zona. Entonces son las dos zonas principales que cambiaban los alimentos. Luego viene una tercera parte que se llama comida de la milpa, que esa es para ambas. Pues en los dos había milpas para cultivo. Y finalmente vienen otra sección de salsas, y por último todo lo que son golosinas y dulces y golosinas, que también son para las dos áreas. Pero realmente salen esas dos áreas precisamente por el estudio que se hizo. Se vio que había dos zonas principales de alimentación donde cambian los alimentos. Ok, entonces en el recetario podemos ver recetas de hace muchos años atrás. Bueno, ¿por qué crees que estos recetarios no son muy conocidos, o por qué no están al alcance de todos? Bueno, realmente es una problemática que hay en todo el país, no nada más del Distrito Federal. En México no se ha hecho casi investigación de gastronomía, a pesar de que se acaba de nombrar a la gastronomía mexicana patrimonio inmaterial de la humanidad. Nunca se han enfocado en México a revistar la gastronomía. Son algunos pocos estados de los que se conoce, sobre todo Oaxaca, Puebla, Michoacán y Veracruz, pero fuera de ahí no hay información. Pues precisamente por eso, porque no ha habido una investigación seria. Y en el Distrito Federal todavía es más marcado precisamente porque se ha ido perdiendo esta gastronomía precisamente por el avance de la ciudad. O sea, ha ido desculturizando todos los pueblos y se ha ido perdiendo. Todos los pocos trabajos que hay son trabajos comunitarios, sobre todo ha sido de algunas
instituciones que han sido a nivel rural, entonces son publicaciones muy pequeñas que han quedado en una que otra biblioteca, pero realmente no ha estado casi al acceso de la población, más que de zona muy local, por eso que no se conoce también ese tipo de recetario. Que bueno, este recetario ya compila todo esto material, más aparte de entrevistas de campo, y ahora sí ya está en una colección donde sí va a tener acceso precisamente a todas las personas, ¿no? Que es bastante accesible y está en diferentes lugares. Las recetas que están en tu libro, bueno, podemos ver que tienen ingredientes como vegetales, minerales y animales, que eran comidas, bueno, muy nutritivas y más completas que las de ahora. Pero en la actualidad vemos que en México uno de los principales problemas va ligado con la alimentación, sobre todo en el Distrito Federal. Las circunstancias pueden ser varias. ¿Por qué no entramos más a fondo sobre este problema y vemos, o sea, qué es lo que las causas? Podemos empezar por el de la costumbre. ¿Por qué se van perdiendo estas costumbres y tradiciones de alimentarnos de una manera más sana y con alimentos originarios del distrito? Bueno, el problema aquí en Distrito Federal es precisamente que la ciudad ha crecido mucho. Hace todavía 70 años, a principios de 1940, la ciudad era muy pequeña. Los límites eran hacia el sur, donde está hoy en día el viaducto, antes de llegar a la Colonia del Valle. O sea, la Colonia Roma, digamos, era los límites hacia el sur. Incluso, por otro lado, llegaba únicamente ahí a lo que es la Colonia Condesa. Y en el norte llegaba arriba de Tlatelolco. O sea, realmente era una ciudad muy pequeña y todo lo demás eran pueblos. O sea, toda la demás zona de Distrito Federal eran pueblos, que son 150 pueblos tradicionales que tenían cada uno su cultura. Entonces, como eran pueblos aislados, obviamente tenían acceso a todos, tenían vías de comunicación, probablemente tenían su propia cultura, mantenían sus tradiciones. Pero entonces la ciudad, al empezar a crecer y a crecer de una forma desmesurada, sobre todo los últimos 30 años, 40 años, ha ido haciendo que estos pueblos se vayan desculturizando, sobre todo la gente joven entra ya al ritmo de la ciudad, traen otras ideas, sobre todo muchas influencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos, y realmente es lo que quieren los jóvenes. Entonces como que puede ser que les vaya dando pena, en otra parte no les atrae a lo mejor las comidas tradicionales. Entonces es precisamente un problema de desculturización, ¿no? Y en parte a lo mejor también es culpa de los mayores, que a lo mejor dejan de hacer muchas veces también las comidas por lo mismo. Es una parte. La otra también, al avanzar la ciudad, se van perdiendo los campos, se van perdiendo las milpas, el monte, los lagos, y ya muchos de estos ingredientes que eran o sea, en los pueblos la misma gente los cultivaba, tenía el acceso directamente a ellos, ya no lo puede hacer. Entonces tienen que esperar a que vengan de otras zonas para poder seguirlos utilizando, ¿no? Pues muchos son productos locales que se dejan de producir en una zona, a lo mejor se pueden incluso perder. Entonces esas son las cuestiones principales por las cuales se va perdiendo. Bueno, tú en el recetario mencionas que la mancha urbana, ¿no?, ha ido devorando y desculturizando las escenas de pueblos y las sesiones de gastronomía. Entonces, ¿tú crees que, bueno, sobre todo la publicidad, pues la ola urbana que viene, sobre todo de Estados Unidos, con países como Estados Unidos es afectado la gastronomía? Pero ¿tú qué crees? Por ejemplo, hay muchas personas que se quejan del costo de los alimentos, ¿no?, y que no solo comen lo que tienen a su alcance. ¿Qué crees que afecta a la economía? ¿O crees que solo son? En parte puede afectar, no es tanto, realmente muchos de los alimentos que hay aquí, con algunas excepciones, no son caros. Entonces realmente no creo que es tanto la economía, sino más bien es el ritmo que tiene ya la ciudad. La gente ya no tiene muchas veces tiempo de cocinar, no tiene tiempo de ir al mercado a buscar los ingredientes tradicionales. Entonces realmente la gente, sobre todo ya cuando trabajan, lo que come es lo que esté al alcance, que ahora mucho es todo el fast food, que es barato. ¿Por qué? Porque es en grandes, estas empresas compran en grandes cantidades, entonces tienen precios muy bajos,
Son preparaciones muy rápidas precisamente porque utilizan sobre todo fritura, o sea, utilizan mucho aceite, que por ser un líquido es muy buen conductor de calor y entonces son rápidas las preparaciones. Y bueno, esto ha afectado precisamente en el sentido de que es más rápida esta comida y es más rápido tener al alcance o poder salir del trabajo y a lo mejor en media hora poder comer rápidamente. Entonces, digo, no es tanto la cuestión económica que la gente no pueda tener acceso a esto, sino es como el ritmo de vida que se tiene. Y a lo mejor sí es más barato y más llenador comer ese tipo de comida rápida, que rápido no únicamente son estos lugares de fast food de tipo de hamburguesa, sino también la comida rápida mexicana, digamos, de quesadillas y fritanga, es muchas veces más barato a lo mejor que comprarlo mismo, aunque a lo mejor comprarlo y prepararlo no sería tan caro tampoco, pero es precisamente eso. ¿Y cómo crees que afecta la educación desde casa para aumentarlo? Eso afecta, es lo principal que afecta, ¿no? Como te digo, se va desculturizando muchos pueblos. Si en tu comunidad, en tu pueblo, que todavía siguen funcionando como pueblos a pesar de que ya estén dentro de la ciudad, si en tu comunidad o en tu pueblo ya no preparan dicho alimento, o en tu casa, ya no lo conoces, entonces ya ni siquiera tienes idea de qué se trata. Entonces, mira, un ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo precisamente. Cuando estuve haciendo las entrevistas, me acuerdo que estuve en Mellehualco y entrevisté a unas mujeres que me dieron algunas recetas tradicionales. Estuve en una fiesta, eran unas recetas de un mole y unos tamales, pero andaba una viejita ahí que dije, oye, ella no se acordaba. Me dijeron, no, ella no se acuerda de las cosas. Dije, a ver, ¿cómo no? Entonces me acerqué a ella y le empecé a preguntar. Y pues claro que se acordó, me empezó a decir cantidad de recetas que incluso las mujeres más grandes, que sí saben algo de cocina tradicional, se sorprendieron porque son cosas que ya no saben. ¿Por qué? Porque se dejaron de practicar. Entonces, como fue desde su casa, ella ya no lo aprendieron en su casa. Y si no aprendes algo en tu casa, pues no lo vas a aprender afuera, ¿no? En cuanto a este tipo de comidas tradicionales. Entonces, sí es primordial que se enseñe en tu casa, que se valorice la comida tradicional, que se siga preparando. Entonces uno puede salir, puedes comer afuera, pero sí siempre vas a tener las ganas de volver a comer los alimentos que se preparaban en tu casa. Entonces es fundamental precisamente la educación en cuanto a comida tradicional y también en cuanto a la calidad de los alimentos que vas a comer, ¿no? Si en tu casa cocinan con puro aceite y muy grasoso o puros carbohidratos, es lo que vas a buscar seguramente afuera también, porque es lo que estás acostumbrado a comer y es lo que tienes el gusto. Claro, si vas a una casa, en tu casa cocinan con poco aceite, con muchas verduras, con muchos vegetales, desde niño estás acostumbrado a comer todo tipo de comidas y a lo mejor es también lo que vas a buscar posteriormente en la casa. La costumbre. Así es. Bueno, por todas estas circunstancias hace que afecte la salud, ¿no? Y vienen las consecuencias que son las enfermedades. Y días atrás se dio a conocer por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que México ya es el país en primer lugar con obesidad, ¿no? Ya superamos a Estados Unidos y pues la población tiene problemas de sobrepeso y esto lleva a que tengamos enfermedades como la diabetes, que es una de las principales causas de muerte en México, y también vemos un gran problema de desnutrición, ¿no? Además del sobrepeso, vemos desnutrición por la pobreza que se encuentra también en México. Y también, como ya hemos hablado, de los problemas económicos, sabiendo de la mala alimentación, o sea, si ya tenemos esta información, si nos están dando toda esta información sobre las enfermedades y a las personas aún siguen comiendo comida chatarra, frituras, ¿tú cuál crees que sea la mejor manera para que las personas se acerquen a estos recetarios, conozcan la gastronomía del DF y se alimenten de una mejor manera? Bueno, hay varias cosas, o sea, cómo se pueden acercar a los recetarios y, o sea,
cómo pueden estar enterados, precisamente es por todos los programas de gobierno, en este caso de Conaculta, la promoción que se le ha hecho y todo este tipo de recetarios. Ese no es ningún problema, eso tiene alcance a todo el mundo, se venden en todos lados. Este recetario va a estar a la venta en todo el país incluso, junto con la colección a la que pertenece. Aquí el problema es cómo hacerle para que la gente coma de manera sana o vuelva a practicar este tipo de platillos. Esto es precisamente, una parte sería en casa, que las mujeres o las personas grandes retomen sus alimentos porque los conocen. O sea, es lo que yo me topé, o sea, los conocen. Lo que pasa es que como los dejaron de practicar por varias circunstancias, a lo mejor por la escasez de algunos alimentos o porque ya después renegaron algunos de esos alimentos o les dio pena, entonces ya se perdieron dentro de la familia. Pero el conocimiento está ahí. Entonces una forma de empezar es que en las casas se vuelvan a preparar los alimentos, que seguramente cuando los prueben les va a gustar a la gente de la familia. Y la otra sería cómo combatir la comida rápida, y eso ya tendrá que ser un movimiento y tendrá que ser todo un programa pues de gobierno, por decirlo así, campañas que ya están haciendo algunas precisamente contra el sobrepeso, pero sería trabajar también con la gente que hace este tipo de comida, sobre todo todos los changarritos de frituras. O sea, a lo mejor hacer algún programa para enseñarlos cómo hacer otro tipo de alimentos que sean ricos nutricionalmente, que no sean tan grasosos, para darle otra opción a la gente. O sea, es una cuestión de educación realmente. No es fácil, pues tendrá que ser una combinación de casa y precisamente de programas de gobierno, ¿no? De enseñar a la gente, de hacerla consciente de cuál es la situación en México de sobrepeso y enseñarlas a comer. Y una forma de enseñarlas a comer sea a lo mejor sacar o rescatar todo este tipo de recetas tradicionales que son muy sanas, que realmente son con ingredientes locales, con muchas verduras, son con mucha variedad de ingredientes que aportan muchos nutrientes a los cuerpos. O sea, realmente es retomar otra vez lo mismo, ¿no? O sea, utilizar ese programa precisamente para eso, para revalorizar el alimento tradicional y entonces a la gente que no deben de comer cierto tipo de alimentos que está causando todo esto problemática aquí en México. ¿Podrías darnos alguna receta que contenga alimentos para que sepamos que... Pues mira, realmente hay muchas recetas. De hablar de una receta en específico no se hablaría de una, pero por ejemplo aquí uno de los alimentos principales del mexicano, en este caso esto federal, son por ejemplo la variedad de quelites. Quelites se le llama a todas las plantas comestibles, a todas las hojas que son comestibles. Entonces, por ejemplo, realmente esto federal es riquísimo en quelites, así como todo el país tiene sus quelites aquí locales que son extremadamente baratos. Hoy se han retomado todo este tipo de plantas. De hecho, se están vendiendo en todos los mercados porque está viniendo mucha gente del campo, en este caso por necesidad de vender. Entonces se colectan todo tipo de estas plantas. Estas plantas sirven para comerlas, pueden ser en sopas, pueden ser en quesadillas, pueden ser guisadas dentro de acompañado de algún otro alimento, dentro de tamales, combinado con la masa de tortillas. O sea, tienen muchísimas aplicaciones. Y en este caso son ricos en minerales, en hierro, tienen mucha fibra, que eso ayudará precisamente a todo lo que son estos problemas de digestión que hay precisamente para poder eliminar grasa. Entonces, por ejemplo, podría ser uno de los alimentos que te puedo poner como ejemplo, ¿no? O sea, de los grandes alimentos que hay toda una variedad que no se van a aburrir porque no es un solo platillo o un solo tipo de alimento, se puede preparar de muchas formas y es algo precisamente aquí es completamente sano. Podrían ser un ejemplo de los. Bueno, pues para terminar, simplemente
comentar que, como ya hemos dicho, este recetario rescata la comida tradicional del Distrito Federal, que está al alcance de todo el mundo y realmente pueden descubrir un mundo de alimentos que ya no se conocen, que estuvieron a punto de perderse muchísimo, de hecho se siguen perdiendo, pero este recetario lo que va a hacer es que precisamente ya queden registrados y que la gente pueda tener alcance a este tipo de recetas y revalorizar la comida tradicional federal, que es algo que ya se está haciendo. Ya muchos restaurantes están empezando a trabajar con ese tipo de recetas. Entonces, bueno, adquiéranlo y disfruten lo que es la comida tradicional federal. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, este es el recetario tradicional del Distrito Federal. Pudieron darse cuenta que el Distrito Federal tiene alimentos muy nutritivos, llenos de minerales, sobre todo como los quelites. Bueno, pues muchas gracias.